Recibimos a esta hora en TPA Noticias Matinal a Elena Ruiz Cebrián, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Elena, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, hablamos con usted porque hoy presentan los resultados de un observatorio de emancipación, un informe que habla muy claro de Asturias. Sí, bueno, en general la situación de la juventud, sobre todo después de esta pandemia y de la crisis económica que va a conllevar, pero además también de la crisis que sufrimos en 2008, venimos a caer sobrellevando una serie de consecuencias de las que no estamos siendo capaces de salir ni políticamente ni socioeconómicamente para la población joven. Y en concreto, pues en la situación de la juventud asturiana, vemos que hay una serie de políticas que se deberían llevar a cabo, sobre todo para facilitar el acceso a los empleos dignos y, por otro lado, para ayudarles en las posibilidades de emancipación. Sí, porque el informe dice que Asturias es la comunidad con menos jóvenes de entre 16 y 29 años, 10 puntos por debajo de la media. Y habla usted de políticas. ¿Qué políticas en concreto se podrían aplicar? En ese dato sobre todo se refiere a población joven activa, que al final es que estén en situación de empleo o en situación de formación, y pues como decía antes, ahora mismo tenemos una serie de fondos que nos están arropando por esta situación de crisis sobrevenida, tanto los fondos de resiliencia y recuperación como el propio programa de garantía juvenil, que son planes que vienen de la propia Unión Europea, que vienen con una serie de requisitos específicos y muy dirigidos hacia la población joven, y lo que pretendemos es que al final esos programas los acojamos y sobre todo hagamos un seguimiento para ver si efectivamente tanto la inversión como esa política, esa medida se está llevando a cabo y está siendo eficaz, porque al final muchas veces como que implantamos un plan y nos olvidamos un poco de hacerle seguimiento y no estamos en un punto como para olvidarnos de aquellas políticas que están actuando sobre la juventud. Habla de los planes de recuperación europeos. Tienen que tener un objetivo claro también, que es la juventud, entiendo. Sí, además uno de ellos, el Next Generation, nos pone a la juventud en el centro de esos fondos, nos pone en el centro de todas las medidas que se vayan a aplicar, y además desde la Unión Europea se pretende dar también un papel importante a la juventud participando en el diseño y en el seguimiento de estos presupuestos. Así que esperamos que a través de los consejos o de otras organizaciones podamos formar parte de efectivamente detectar esas necesidades y poder diseñar las mejores políticas para solventar al final nuestras necesidades. Claro, estamos ante una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hablamos de precariedad laboral en la juventud, falta de oportunidades, falta de empleo en el caso de Asturias. Y esto se traduce en que, por ejemplo, según sus datos, un tercio de la juventud asturiana vive en riesgo de pobreza. Sin embargo, solo el 1% recibe el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Pues es una medida que surge desde el gobierno estatal y se promueve como una ayuda para prácticamente sobrevivir, ¿no? Al final es cierto que en esta situación de crisis, como decíamos, lo que se intenta es pequeños impulsos que por lo menos no dejen a nadie atrás. Pero en este caso, este ingreso mínimo vital se hace dejando fuera a las personas de 18 a 23 años, y a las de personas de 23 a 30 tienen unos requisitos mucho más complicados que las personas mayores de 30. En un inicio entendemos que porque no queremos que se convierta en una política de emancipación, aunque no entendemos en realidad cuál sería el conflicto de esto, pero si queremos ver el ingreso mínimo vital como una ayuda social, pues están entendiendo en ese diseño de esa política que las personas jóvenes no deberíamos ser uno de los colectivos objetivos de esta medida. Así que pues desde el Consejo de la Juventud de España, desde los consejos autonómicos y desde las organizaciones de la sociedad civil juvenil estamos intentando modificar esta normativa para que incluya también a las personas jóvenes y podamos ser también beneficiarias, en el caso de que lo necesitemos, de ese ingreso mínimo vital, porque no tiene sentido que efectivamente las cifras sean tan bajas. Hablaba usted de que se podía considerar una ayuda para la emancipación. Precisamente ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba 250 euros mensuales para rentas bajas para jóvenes en la ayuda de alquiler. ¿Qué le parece esta medida?
Desde el Consejo de la Juventud agradecemos y felicitamos siempre las medidas que vayan precisamente a solucionar estas necesidades, como decíamos, de la juventud, pero en este caso sí que vemos que esta medida, ya llevada en otros países y habiendo estudios que han analizado cómo ha funcionado, no termina de facilitar del todo esa realidad, esa emancipación, sino que lo que tiene es un efecto contrario, haciendo que el precio de los alquileres suban, porque al final las personas que ponen a disposición esa vivienda, lo que hacen es subir el precio del alquiler con esa ayuda, y al final quien recibe la ayuda es el propietario o la propietaria y no la persona que pretende arrendar. Quizás entonces haya que poner el foco en la futura ley de vivienda, primera vez en democracia en España que se va a desarrollar una ley al respecto y que tendrá que recoger las exigencias de los jóvenes. En la que tenemos además muchas expectativas puestas, en la que esperamos que, bueno, pues que a corto plazo incluso se puedan llegar a regular un poco en las zonas más tensionadas incluso ese precio del acceso a la vivienda, sobre todo si hablamos de alquiler, pero además sí que esperamos también, bueno, pues que aumente la demanda, que aumente la oferta, pues generando a lo mejor más parques de vivienda pública, y así podamos controlar el mercado de la vivienda, que bueno, pues no deja de ser al final un mercado más, y si aumentamos la oferta seguramente bajará el precio. ¿Van a mandar sus demandas ustedes para que incluyan lo que ustedes llevan meditando mucho tiempo en esta nueva ley? ¿Y qué sería lo que pedirían? Sí, pues como les decía, ya hemos estado trabajando además con el Ministerio competente, hemos trasladado ya algunas de esas reivindicaciones, efectivamente nos van a hacer llegar el borrador, podremos mandar propuestas y participar de algunos de los órganos de seguimiento, y esperemos que sea fructífero. Nosotras sobre todo lo que pretendemos es que cuando una persona, sobre todo joven, pero cuando una persona accede en muchas ocasiones a una primera vivienda, sea una vivienda digna, una vivienda que no sea excesivamente pequeña, que tenga unas condiciones en las que se pueda estar, y bueno, pues que no tengas unas condiciones extremas de frío o de calor, que tengas una vivienda confortable y sobre todo con un precio que sea realmente accesible, porque además ya el Banco de España hace muchos años nos dijo que no deberíamos costear con más del 30% de nuestro salario solo lo que sería la vivienda, y en estos últimos años en España estamos viendo porcentajes mucho mayores. Otro dato sobre los jóvenes, lo decía ayer UNICEF aquí en Asturias, alertaba, 1 de cada 7 adolescentes tiene problemas de salud mental. ¿Han detectado ustedes también problemas de salud mental entre los jóvenes? Al final el Consejo de la Juventud no es que hagamos ese tipo de análisis, efectivamente bebemos también de otras organizaciones que tienen sus propias investigaciones y que tienen mucho más contacto a lo mejor con personas directamente, pero sí, se lleva viendo una tendencia tanto en infancia y adolescencia, sobre todo la adolescencia en los últimos meses, año y pico, con todo el tema de la pandemia, el estar encerrados, el no poder socializar, ha tenido unas consecuencias bastante importantes para estas personas, y si ya nos vamos un poquito más a la juventud más crecida, vemos que la falta de oportunidades, de proyecto vital, de ver claro un futuro y con una calidad de vida digna, están afectando de manera importante a la salud mental de las personas jóvenes, y además es que nos estamos dando cuenta de que estamos en un sistema que no propicia unas ayudas de calidad, unas ayudas con las que podamos pues terminar de cuidarnos también esa parte tan importante como es la salud mental. Así que esperamos que de aquí también puedan salir algunas políticas que mejoren este sistema. ¿Cree que se ha sido injusto con la juventud en este periodo de pandemia? Normalmente tendemos a ver a la juventud como el causante de muchos problemas y al que le dirigimos pocas palabras de ánimo y pocas políticas para pues, que vayan dirigidas específicamente a sus necesidades. Y en general en los últimos meses sí que se ha sido un poco injusto, no se han visto todos los esfuerzos que ha hecho la juventud. Como decíamos, al final una familia ha estado en estos meses de confinamiento en lo que es su hogar, quien haya podido estarlo,
y los hijos o las hijas adolescentes lo que han estado ha sido en su cuarto y no pues con sus amistades o tal. Al final es una situación que no se elige tanto. Sabemos que también el colectivo de las personas mayores lo han tenido muy difícil, en general ha sido una situación complicada, pero en concreto con la juventud no se ha visto todo el voluntariado que se hizo, sobre todo en los primeros meses cuando pensábamos que a la juventud no nos afectaba el COVID o teníamos una sintomatología mucho más leve, que estuvimos ayudando sobre todo a personas mayores, yendo a sus casas, haciéndoles la compra e intentando bueno, pues aportar en lo que podíamos. No hemos querido ver del todo cómo la juventud se ha entregado y ha hecho una de las pautas de vacunación quizás más rápidas de todos los colectivos de edad, y sobre todo la resiliencia que estamos teniendo de saber que efectivamente esto está generando ya una crisis económica brutal que no nos va a poder permitir acceder al mercado de trabajo como hubiésemos podido hacer a lo mejor en otras ocasiones. Y bueno, pues estamos de manera pacífica intentando construir un futuro mejor para todas y no rechazando absolutamente todas las propuestas. Es cierto que ha habido situaciones de, bueno, pues quizás de poco control o de poco respeto hacia la situación que estamos viviendo, pero sin duda nos parecen las más anecdóticas y en las únicas en las que se ha puesto el foco. Hablaba usted de la salida de esta crisis para la juventud española. Cuando llegaba usted a la presidencia del Consejo de la Juventud, decía que una de las prioridades era los presupuestos generales del Estado para garantizar, para buscar una salida justa de esta crisis, ¿no?, para los jóvenes. Mañana se aprueban esos presupuestos generales del Estado. ¿En este tiempo ha tenido usted ocasión de hablar con el Gobierno? ¿Se han recogido sus demandas o ha podido al menos planteárselas? El año pasado ya intentamos hacer algunas enmiendas, sobre todo a través de algunos grupos parlamentarios que, bueno, con los que generamos siempre mucho trabajo común. Y este año pretendemos otra vez hacer de nuevo lo mismo. Todavía no sabemos si se han incluido en estos presupuestos generales algunas de nuestras demandas porque no hemos tenido acceso a ellos, pero sí que pretendemos hacer un análisis lo más profundo que podamos en el tiempo del que dispongamos para, bueno, pues para ver efectivamente esa perspectiva joven dentro de estos presupuestos, porque al final estamos viendo que muchos de los discursos de nuestros representantes políticos se están incluyendo ya al colectivo joven, pero no queremos que sean solo palabras vacías, sino que se reflejen también en presupuestos, e intentaremos analizarlos lo más profundamente posible para ver efectivamente cuáles son esas inversiones que se van a hacer directamente en juventud, aparte de, por supuesto, tener esa preocupación que oímos, pero que también tenemos que ver. Y una pregunta más, escuchándola usted hablar. ¿Cree que los jóvenes en España tienen los suficientes mecanismos de participación? Y me pregunto yo, ¿sería necesario, por qué no, un Ministerio de la Juventud? Bueno, ya existe la competencia de juventud, es cierto que además la competencia suele estar en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal son un poco más reducidas, pero sí que creemos fundamental, y además es una de las propuestas del Consejo de la Juventud de España, que exista una ley que hable de juventud, que hable de participación y que hable de consejos de la juventud, que al final somos esa herramienta que acoge todas las diferentes formas de participación de la juventud. Entonces nos parece bastante interesante esta propuesta, justo estamos intentando trabajar en que esta ley salga adelante. Sabemos que, bueno, pues al final los tiempos en el gobierno van muy condicionados por los propios mandatos, pero esperamos ser capaces de incluir esta ley y ojalá tengamos más canales de participación más estables, más reconocidos también socialmente, porque al final a los consejos de la juventud no se nos termina conociendo todo lo que nos gustaría, y desde los consejos lo único que pretendemos al final es defender la situación de las personas jóvenes. Pues Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud de España, muchas gracias por sus reflexiones. Mucha suerte, porque el futuro de este país son ustedes. Sí, muchísimas gracias a ustedes.